sobre cómo los genes, la cultura y el género tienen mucho que ver con el comportamiento de la gente. Tenemos, ustedes saben, una estructura genética, pero esta estructura genética es moldeada por la cultura, por el ambiente, por la ecología, por el ecosistema en el que yo me mueva. Fíjense que cómo es de interesante esto, porque los genes por sí mismos sí actúan, pero son moldeados. Entonces de eso hay ya evidencia, ¿verdad?, científica, de que los genes pueden ser modificados, de que la estructura biológica puede ser modificada. Más adelante vamos a ir colocando algunos ejemplos que nos van a ir orientando sobre esto, ¿verdad? Si la cultura tiene hondas repercusiones en la gente, eso también va a alterar el funcionamiento de la gente. De hecho, en un curso que ya no reciben ustedes, pero que estaba en el pensum anterior, se llamaba Patología Psicosomática, uno veía, por ejemplo, los factores psicológicos que tienen que ver con las enfermedades médicas, por ejemplo, y veíamos, por ejemplo, que lo psicológico tiene un papel bien relevante en el aspecto biológico, y era, por ejemplo, que podría retrasar, por ejemplo, el impacto de los medicamentos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque eso está conectado todo, ¿verdad? Aparte de eso, también podría bloquear por completo o retrasar el proceso de recuperación de una enfermedad. Entonces, eso impacta gente en todos sentidos. Quisiera referirme a la parte que está abajo de esta diapositiva. Quise escribir ahí el material de apoyo, de dónde es extraído, porque ese es el libro que más vamos a usar, ¿verdad? Salvo algunas cosas que yo vaya viendo, vamos a ir haciendo algún cambio, pero en general lo vamos a trabajar desde ahí, desde ese que usted está viendo. De hecho, en la tarea siguiente, en el trabajo de la otra semana, está como referencia el libro de Psicología Social de Francisco Morales, pero resulta que al darle clic al link no activa. Y aparte de eso, que en el capítulo 6, que vamos a ver, que es conformidad y obediencia, ahí pueden ustedes consultar siempre en este libro, siempre en esta fuente, ¿verdad? Por favor, para que ustedes vayan viendo eso. Bueno. Muchas gracias, Lick. Si no nos hubiera tocado estar buscando en dónde. Sí, la verdad es que sí. ¿Verdad? Ajá, por eso les digo, porque ahí va a estar en ese libro. Muy bien. Ese tema es bastante interesante, ¿verdad? Bastante. ¿Cuál? ¿El de la otra semana? No, el que nos toca esta semana, el de cultura. Ajá. Sí, hay cosas bien interesantes ahí. De hecho, vamos a tocar algunas cosillas por ahí que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Y aquí hay una cosa. Ay, aquí se me fue una F, puse una E en vez de la F. Consideraremos 3 temas relacionados, ¿verdad? Las influencias genéticas, las culturales y las diferencias de género. Miren cómo es de importante usted que el género, cómo tiene que ver con la forma en que la gente se comporte. Miren, yo siempre he dicho una cosa. En Guatemala, desafortunadamente, para desgracia de las mujeres, ser mujer, ser indígena y ser pobre, eso es una tragedia a ustedes, porque eso no solo de por sí el género femenino o la mujer como tal ya es excluida y discriminada por su condición de mujer. Si es indígena es peor. ¿Por qué? Porque estamos plagados todavía de una cultura racista. Aparte de una cultura machista, estamos plagados de una cultura racista también. Y entonces, si es pobre, no va a tener acceso, por ejemplo, a los niveles, a los estratos sociales más elevados. Entonces, por eso, miren, ustedes de verdad daban ganas de llorar, ustedes, así literalmente me daban ganas de llorar. Yo tuve oportunidad de hacer un trabajo de capacitación
y apoyo en unas comunidades chortíes allá en el área de Cocotán, Camotán y San Juan de Ermita, en Chiquimula. A ustedes, la condición de las mujeres era sumamente complicada, sumamente terrible, a tal grado que por ejemplo, regularmente en los pueblos la gente es muy amable, muy platica, es bastante suelta, y da la mano, por ejemplo, pero híjole ustedes, al principio esas gentes no notaban ni la cara, ni siquiera levantar la mirada. Hay alguien que nos está interfiriendo por ahí, que desconecte el micrófono. Melanie, es que no logro ver aquí. Melanie. Cállate. Melanie. Melanie. El chisme. Sí. Lo malo que no cuenta. Gracias. Pues les decía, ni la cara nos daban ustedes, las mujeres, ¿verdad? Pero miren, finalizado, eso fue como en marzo, abril. Terminamos como en noviembre. Miren qué transformación de las mujeres ustedes. Miren, hasta fila hacían para despedirse de nosotros, porque ya el proceso había modificado la actitud de la gente, ¿verdad? Y tratamos de trabajar la parte de fortalecimiento de la autoestima de la mujer, porque era una de las cosas que estaba desvalorizada y sigue estando desvalorizada, sobre todo en las áreas rurales. Entonces, esa es otra condición, ser de área rural, eso también es otra condición que se agrega al hecho de ser mujer. Entonces, todo eso está ligado al comportamiento, ¿verdad? Entonces, no es solamente el hecho biológico de ser mujer, sino también lo cultural, lo que tiene que ver con toda la estructura en la que la gente se mueva. Entonces, yo creo que es importante que tratemos de darle, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, darle la importancia que se debe a la mujer como tal, al humano como tal, ¿verdad? No por el hecho de que nos hemos criado en una cultura machista, vamos a seguir reproduciendo ese sistema, ¿verdad? Porque no, yo creo que no es así, ¿verdad? Bueno, digámosle pues. Como miembro de una misma familia enorme con ancestros comunes, el ser humano comparte no solo aspectos biológicos similares, sino también tendencias conductuales. Y aquí es importante que hablemos de que si todos los seres humanos somos biológicos similarmente, o sea, somos muy parecidos en cuanto a nuestra biología, también nuestro comportamiento está íntimamente vinculado. ¿Quién no duerme y se despierta? ¿Verdad? Salvo los que tienen insomnio, pero eso tiene sus repercusiones. Pero en general todos tenemos ese comportamiento, todos sentimos hambre y sed, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de las necesidades fisiológicas o de las necesidades en general que plantea Abraham Maslow en la pirámide de necesidades? De necesidades. Entonces ahí vea usted cómo tenemos un comportamiento de búsqueda, de satisfacción de la necesidad de autorrealización. Entonces todos esos son componentes que nos van ayudando a ir dándonos cuenta de que las similitudes son muchas. Además, desarrolla un lenguaje por medio de mecanismos idénticos. Aunque tengamos, por ejemplo, la condición de que hablemos a veces el mismo idioma, por ejemplo, en el castellano, hablamos el idioma castellano, el idioma español, y tiene una codificación, y aún así a veces distorsionamos o tenemos una forma de hablar diferente en términos generales. No es lo mismo, por ejemplo, oír hablar a una persona de Jutiapa, por ejemplo, a uno de Venezuela, o uno de Huehuetenango, por ejemplo. Es diferente. Y a veces
los contextos también nos marcan tanto Es que no se escuchan aquí. a veces hasta Pues solo por un rato burla la hacemos, acabo de hasta chiste hacemos de la manera que entre la gente, De como lo la gente mismo, habla, ¿no? ¿verdad? Entonces, Sí. no digamos en cuanto a que si la gente habla otro idioma, cualquier otro idioma, No, ya sea maya o inglés o lo que sea. Entonces, tenemos una codificación lingüística que nos permite comunicarnos. Incluso, aunque la gente sea sorda y que por lo mismo no hable, tiene una manera de hablar. Yo tengo un compañero en la oficina que es sordo y ya cada día me cuesta menos comunicarme con él, a pesar de que yo no hablo el lenguaje de señas, pero más o menos le voy captando qué es lo que va queriendo decirme y me cuesta menos comunicarme. De hecho, él casi siempre carga una libretita y un lapicero, ¿verdad? Porque si uno, yo le digo, ¿qué? Y entonces, él rápido agarra su lápiz y me escribe la palabra, ¿verdad? Pero ya es menos como lo hace, ¿verdad? Entonces, porque también hay una codificación que nos va permitiendo comunicarnos. Comprende gestos de desagrado y las sonrisas de otros. Y no, mire usted ese besito ahí tomándole la mano al adulto, ¿verdad? La adulta, no sé quién será, pero cómo es importante que esos gestos que regularmente tenemos, ya sea de agrado o desagrado, son latentes en las personas, están ahí presentes siempre, y entonces podemos nosotros ir descubriendo qué es lo que va manifestando la gente. Somos inmensamente sociales, de eso hemos hablado todo este tiempo, ¿verdad? No somos solamente biológicos, no solamente, de hecho ya vimos y vamos a ver a continuación cómo es que la genética puede ir modificándose por el ambiente y como somos inmensamente sociales nos unimos a grupos, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo y reconocemos distinciones de estatus social. Y miren, no solamente los humanos tenemos estatus social, también los animales. A mí me encanta ver esos programas de Animal Planet, de National Geographic, hay otro canal ahí que también pasa programas de animales, y porque me gusta ver todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, y cómo se marcan también los estatus a nivel de los animales, no digamos a nivel social, ¿verdad? Que somos más prejuiciosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dijo que no. Además reaccionamos, ¿verdad? Retribuimos favores, así como si nos hacen un favor, nosotros devolvemos otro favor, ¿verdad? Regularmente somos así. Si nos hacen daño, regularmente nos retribuimos con favores, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Mejor si le podemos echar tierra al otro, ¿verdad? Porque nos hizo daño. Entonces, pero regularmente retribuimos favores. Castigamos ofensas y nos afligimos ante la muerte de nuestros seres queridos, pero aún así que reaccionamos ante la muerte, por ejemplo. En diferentes culturas se reacciona de diferente manera ante la muerte. Para alguna gente es un signo de trascendencia, y entonces no lo ven como una pérdida, como una situación problemática, sino como una liberación, ¿verdad? Y entonces la gente lo toma de esa manera. Al vernos confrontados por aquellos con actitudes o atributos diferentes, reaccionamos de manera recelosa o negativa. Miren cómo somos de complicados. A veces un amigo, por ejemplo, nos hace alguna observación y a veces nosotros actuamos a la defensiva. Estamos ahí dependiendo de cuál sea nuestra autoestima o nuestro tipo de personalidad, así reaccionamos, ¿verdad? A veces muy abruptamente, a veces decimos cosas, no escuchamos primero, analizamos después y seguidamente accionamos. No, primero accionamos, hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Regularmente. Además, desde niños, a partir de los 8 meses de edad, nos mostramos temerosos ante las personas desconocidas, y como adultos favorecemos a los miembros de nuestros propios grupos. Y eso es bien evidente en distintos espacios, sobre todo, por ejemplo, pasa mucho a nivel de grupos de estudio, por ejemplo, ¿verdad? Si usted se recuerda haciendo grupos allá en el campus central, en el campus de Villanueva, por ejemplo, usted tenía su grupito, ¿verdad? Y usted como grupo defendía el qué hacer de su grupo. Si lo ponían a exponer, usted sacaba bien, miraba cómo salía adelante con su grupo, entonces buscaba la manera de defenderse como tal. Y lo mismo pasa en todos los espacios, en todos los estratos. Y más aún, si usted tiene
de por medio intereses, ¿verdad? Ya sea intereses económicos, intereses sociales como el estatus, intereses afectivos, intereses sexuales, o sea, de cualquier naturaleza pueden ser los intereses. Y entonces allí se agudiza más la situación de defender los intereses de los miembros del grupo. Bueno, y aquí hay un tema ligado al aspecto moral, ¿verdad? Al aspecto cultural. Recuerden que la moralidad viene básicamente de la cultura, de qué ambiente cultural venga, así va a ser la moralidad que yo voy a tener. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros y dónde aprendemos nosotros los aspectos morales? Regularmente lo aprendemos a través de la educación que recibimos en la casa o a través de la educación religiosa que recibimos en la iglesia. Entonces, eso va a marcar también la pauta de la gente. ¿Qué es lo moralmente correcto? ¿Qué es lo moralmente incorrecto? Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos que están en su libro y que yo quise colocar también para tener una mejor idea de la moralidad. Y dice: antes de que puedan caminar, los bebés exhibirán un sentido moral y desaprobarán aquello que es incorrecto o una acción desobediente. Y eso, los que somos padres, y quienes son madres o padres aquí en este grupo, no me dejarán mentir que cómo ha sido a veces el comportamiento de los niños, ¿verdad? Que incluso los niños, aunque estén pequeñitos, a veces tratan de manipular a los padres. Entonces, y si el padre no está astuto, la madre no está astuta ahí para leer el mensaje que le está transmitiendo, el fondo del mensaje que le está transmitiendo el niño, va a caer en su jueguito, ¿verdad? Desde el momento, por ejemplo, en que el niño hace berrinche y logra lo que quiere, ya se pegó, porque entonces van a seguir haciéndolo y después va a ser imposible que usted logre transformar la conducta de ese niño, o por lo menos va a ser difícil. Por otra parte, dice: casi todas las personas dirán no si se les pregunta si se está colocando un gas letal por un conducto, si se está colando un gas letal por un conducto de ventilación que desemboca en una habitación con 7 personas, ¿está bien meter a una persona al conducto de ventilación para evitar que el gas llegue a otras 7 personas, aunque muera esa única persona? La gente en general va a decir que no está de acuerdo, ¿verdad? Pero si tiene ideas maquiavélicas, o sea, como las que planteaba Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Que el fin justifica los medios, entonces ahí sí lo va a hacer. Pero en general no, la gente moralmente va a creer que no va a agarrar a cualquiera, ¿verdad? Y va a meterlo, pero le va a decir que sí, con más facilidad, si usted le pregunta, por ejemplo, si hay un voluntario que se quiere meter, ¿está de acuerdo con que se meta? Ya va a decir usted, bueno, ese es su rollo. ¿Verdad? Entonces ya no va a ser que usted lo puso, ¿verdad? Que usted votó para que alguien fuera, no, sino está de acuerdo que se meta porque él quiere meterse, sí, va, entonces es más fácil que lo diga. ¿Por qué? Porque tenemos una moralidad que nos está diciendo qué hacer, ¿verdad? Ahora, el problema es que también esa moralidad tiene que ver con estructuras cognitivas, tiene que ver con estructuras cerebrales, y cuando esa moralidad no está así, esas estructuras cerebrales, mejor dicho, no están debidamente estimuladas, la moralidad es muy escasa. Por eso es que es importante que haya un equilibrio en los principios morales que se enseña a la gente. Bueno, y aquí algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es su ascendencia? No su descendencia, ¿verdad? Que su descendencia son los hijos, sino los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. ¿Cuál es su ascendencia? ¿Sabe usted de dónde viene? ¿Hasta alguien de ustedes ha hecho el ejercicio de averiguar de dónde viene? Es decir, ¿quién era su tatarabuelo? ¿Alguien ha hecho algún genograma alguna vez para saber cómo es el rollo? No, la verdad que no, pero la verdad es de que el video que usted nos compartió, ajá, está muy bueno. O sea, era una chica que no
que no creía que su familia era ascendiente de Asia, ¿verdad? Incluso el primo estaba en medio del público y todo, y ella bien admirada porque todos afirmaban ser del país, ¿verdad? De origen. Entonces aquí viene lo que cada usted está hablando, ¿verdad? Ay, nene. Exacto, ya lo vamos a ver para quienes lo han visto, para que reflexionemos sobre eso. Jessica dice a su bisabuela, ¿verdad? Jessica. Hasta ahí logró que su abuela hablaba de su abuelita. Entonces, por no ir ver la cara a la Gloria. Sí, a su bisabuelo, ¿verdad? Y vean ustedes, es importante que establezcamos, que veamos de dónde venimos. Fíjense que muchos de los paradigmas que nosotros tenemos a veces, sobre todo racistas, se votarían si nosotros supiéramos de dónde venimos. ¿Quién le garantiza a usted que no tenga ascendencia indígena? ¿Quién me garantiza a mí que no tenga ascendencia garífuna? Por ejemplo, que de repente yo no sé y lo único que puedo hacer es bailar como negro. ¿Verdad? O sea, nadie me garantiza. Y yo puedo decir, por ejemplo, a mí me caen mal los catrachos y de repente yo tengo ascendencia catracha. O me caen mal los guanacos y yo tengo ascendencia guanaca. ¿Verdad? Y entonces, como que es importante que nosotros sepamos eso. Además, yo les aseguro que aquí probablemente un 60-70% somos considerados mestizos. Y solo ahí ya tenemos nosotros madera que cortar. ¿Por qué? Porque ya desde el mismo hecho de ser mezcla, por eso somos mestizos, de ser mezcla de otra raza, ya tenemos nosotros las de perder. Porque entonces estamos siendo una fusión de otras mezclas, ¿verdad? Entonces sería muy prudente que de repente lo pudiéramos hacer. Dice Luisa, conocía a mi bisabuela, ¡hala, qué rico! Pero cuando le preguntaban se enojaba, entonces nunca supe. Ay. Licenciado. Bueno, lástima, porque hubiera sido interesante a mí por lo menos ahora me encantaría haber platicado más con mis abuelos y que me contaran, ¿verdad? Yo sí tuve oportunidad de acercarme con mi abuelo paterno, y me contaba algunas cosas y él me hablaba mucho de su abuelo, y sé más o menos alguna historia por eso, ¿verdad? Ay, Colenista ya no tiene a quién preguntarle, dice, pero bueno, licenciado, le voy a dar una pista. ¿Me escucha? Si alguien quiere hacer su genograma y si quiere aunque sea solo por curiosidad, acérquese a la iglesia mormona de la zona 15. No sé por qué razón, no me pregunte, pero sí le puedo dar fe de que sí es de verdad, de que hay datos suyos ahí míos en la iglesia mormona. Ahí puede usted averiguar. Ahí hay datos históricos suyos y míos. Lo sé porque eso me lo dijeron a mí en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Porque en el INE hay una copia de todos los archivos que habían en las municipalidades a raíz de que se formó el RENAP. Y entonces algunas gentes que no encontraban información porque se quemaron sus archivos en las municipalidades, más o menos a partir de 1960 para atrás, van a la iglesia mormona y ahí les proporcionan información. ¿Por qué? Yo tengo mi hipótesis, pero no se la voy a comentar porque por seguridad. Pero vaya, haga el ejercicio. Además hay pruebas, dice Jessica, muy bien, hay pruebas, ¿verdad? Que sí se pueden hacer con respecto a esto, ¿verdad? Así que ánimo, pues. Ahora, dice aquí, si rastreáramos 100 años atrás, ¿qué cree que encontraría en su linaje? ¿Quiénes serían su familia? ¿Verdad? Usted haga la prueba, Johnny, usted vaya a ver si... Eso lo sé yo, ya 7 años lo sabía, pues, pero ya me enteré así con certeza de que era cierto, ¿verdad? Usted no crea que los eldercitos que andan por ahí, un gringo y un chapín, Elder Johnson y Elder Pijuy,
son hermanas de la caridad. Hay que averiguar qué es lo que hay detrás, así que te las dejo ahí. Bueno, genéticamente, ¿de qué raza cree que viene? ¿De dónde? ¿Verdad? Entonces, esas son cosas que es importante que veamos. Vamos a verlo aquí, ahí sí vamos a ver el video. Para quienes no lo han visto, véanlo y van a descubrir cosas interesantes aquí. Me dicen si se oye. Gracias. Sí. I'm proud to be English, but my family have served and we've defended this country and Vamos a ponerle pausa. La selección natural, que decía que la selección natural permite la evolución. Y la idea, dice acá, simplificada, era la siguiente. Aquí vamos a ver algunas cosas que decía. Los organismos pueden tener crías múltiples y diversas. Bueno, y eso ya lo hemos visto. Ya hemos visto, por ejemplo, y no es que sean harina de otro costal, ¿verdad? Sino más bien hay distintos hijos que tienen las mismas crías, incluyendo a los humanos, ¿verdad? Viviendo la pareja con su misma pareja, valga la redundancia. Tienen hijos diferentes, hay hijos con pelo liso, colochos, sin pelo. Yo tengo dos hermanos que usted los ve y no se parecen nada a mí, ¿verdad? Y son hijos del mismo padre, de la misma madre, y los ve físicamente, digamos, se parecen en cuanto a algunas facciones, pero no en el color de la piel, ¿verdad? Entonces, se da eso. Dichas crías se compiten por sobrevivir en su ambiente. Y eso es, mire, todo el tiempo está compitiendo. Sí, hasta allá. Y por eso es que, por Se llega hasta allá. En las familias que tienen varios No, yo hijos, tengo a nieve para acá. Así la puedo ir aquí. es muy sano, porque Solo empuja la estableciendo puerta. rivalidades y compitiendo Ya entre no unos y podemos otros, y haciendo No. alianzas. Se los digo yo personalmente porque yo soy el primero de 6 hijos, y de verdad es interesante cómo se van haciendo alianzas y cómo uno va buscando la manera de ir sobresaliendo, ¿verdad? Ciertas variaciones biológicas y conductuales aumentan las probabilidades de supervivencia y reproducción en dicho ambiente. Hay variaciones que se van dando, más adelante voy a poner un par de ejemplos. Las crías que logren sobrevivir y reproducirse tendrán mayores probabilidades de heredar sus genes a generaciones futuras. Miren, las crías que logren sobrevivir y reproducirse. ¿Quiénes son los que regularmente sobreviven? Regularmente son los que tienen mejores condiciones de cualquier tipo, sobre todo los que tienen mejores condiciones inmunológicas o condiciones resistentes en el organismo. Y aquí viene una pregunta interesante. Esta pandemia que estamos viviendo, ¿a quiénes está afectando más? Díganme usted. Adulto mayor. Adulto mayor. Y en los que estamos enfermos. Hay otros. Enfermos. A los de plata. A los niños. Seguro. A los niños. No, para niños no tanto. Hay muy pocos casos de niños. A los que tienen hipertensión. A los que tienen padecimientos de enfermedades crónicas. Crónicas, cabal. Ajá. Y ahí viene depresión, hipertensión, viene diabetes. Vean, y es importante que veamos eso, porque regularmente en el ambiente animal, por ejemplo, ¿qué pasa con las crías, con los animales más débiles, los más ancianos, los más cansados, los más enfermos? ¿Qué pasa con ellos? A veces las mamás se los comen cuando son bebés. Ajá, sí, pasa eso. Pasa también que los depredadores se los comen con más facilidad. Y eso, mis queridos amigos, es lo que está pasando actualmente.
Por eso yo tengo una hipótesis por ahí que me interesa y que me interesa probar, ¿verdad? Porque ojalá y solo sea hipótesis y que me salga negativa, porque esta enfermedad para mí tiene dedicatoria, y tiene dedicatoria para eliminar a la población mayor, a la población que resulta ser una carga para las sociedades. Y si no, vea usted, por ejemplo, cuánto dinero invierten los gobiernos en los ancianos, por ejemplo, que ya no producen en general y prácticamente están siendo una carga para las sociedades. ¿Y a quiénes está dirigido entonces? A los pobres, a los que están enfermos y a los ancianos. Miren, eso no significa que no haya gente de menor edad que vaya por ahí, ¿verdad? Que tenga que morir, por ejemplo, no. Porque también hay que ver su sistema inmunológico cómo está. Recuerde, si usted quiere un sistema inmune débil, es más propenso a enfermarse, a tener enfermedades graves, ¿verdad? Y entonces, por eso es que nosotros estamos en este proceso, y ahí sí que cabal, ¿verdad? Lo que dice Andrea, en ese proceso de selección natural, ¿verdad? Y ahí estamos, el mismo proceso que se está dando, está eliminando cierto tipo de personas, ¿verdad? Y entonces, me encantaría que no fuera aquí, que no hubiera una mente maestra, una mente maquiavélica, me encantaría de veras, pero tengo mis serias dudas con eso, ¿verdad? Pero esa es mi percepción, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que estar de acuerdo con la suya, ¿verdad? Así que hay que pensarla, ¿verdad? Dice acá, así al paso del tiempo es posible que cambien las características poblacionales. Miren, la cultura puede ir modificando la estructura orgánica del organismo. Y si no, vea usted que no sería raro que de aquí a unos 50 años, por ejemplo, podamos ver a la gente, hermano, con los 2 pulgares más alargados o más gruesos de lo normal. Por este proceso, miren, por el proceso de estar mensajeando, chateando. ¿Por qué? Porque ese es el pan de cada día de la mayoría de gente actualmente. Miren, no sería raro esto. Y por otra parte, estaba viendo un video, creo que fue una de estas cadenas estadounidenses de televisión que lo lanzó, no sé si fue Univisión o una de estas, ¿verdad? Pero estaban hablando de que hay mucha gente que ya está padeciendo de una protuberancia, de un abultamiento como un hueso adicional en la base de la nuca, al inicio de la columna. Porque resulta que si usted revisa, la mayor parte de gente está en esta posición, agachada, no con la espalda erguida, sino que solo con la nuca hacia abajo, viendo el teléfono. Entonces no sería raro que con el paso del tiempo ya empiecen a aparecer ese tipo de cosas. O sea, la estructura biológica del ser humano va a cambiar, va a modificarse precisamente por toda esa cosa, ese ambiente y todo lo que implica el ambiente, ¿verdad? Para nosotros. Incluso, si usted se da cuenta, esta pandemia a nosotros nos está orillando a tomar otro tipo de estrategias de vida. Si usted ve, ahora ya hay un mayor énfasis en el aseo, por ejemplo, en desinfectar las cosas, en trabajar en eso, y afortunadamente hasta creativa se puso la gente, ¿verdad? Porque antes, debido a que como que se estaban agotando las mascarillas, están mucho más caras, ahora ya se abarataron y hay de distintos tipos, ¿verdad? Hay de distintos colores, hay con dibujos, incluso hay mascarillas para los sordos, ¿verdad? Para que vean los labios, para que puedan ver la lectura, puedan leer los labios de la gente. Entonces, todo eso también está a nosotros dándonos pautas para un comportamiento diferente. Entonces,
Como se da cuenta, todo lo que pasa en nuestro ambiente va modificando nuestra vida, nuestra forma de vivir. No sé si hay alguna opinión, alguna cosa que quieras comentar, por favor, porque tienen el espacio para hacerlo. Como las personas que ya nacen sin las caudales, sin el apéndice. Ajá. Y afortunados, ¿verdad? Porque esas pausadas no sirven para nada, más que para estorbo. Por eso cuando a uno le dicen, parece un buena cortal, ya lo fregaron, ¿verdad? Que no sirve para nada, más que para fregar. ¿Verdad? Que al final no sé para qué están ahí, yo creo que para darle nada más equilibrio a la boca, creo yo. Pero de ahí para allá no creo que no sirven para gastar un montón de dinero. Cabal. Solo persen los dientes, dice. Para darle trabajo a los dentistas. Por supuesto, sí. No baja de 500 quetzales una extracción de una muela, ¿verdad? Y si dependiendo no sabe meter uno, le vuelan 1,000 pesos. Lo único que ahora ya no es como antes, ¿verdad? Que antes era un sufrimiento tener que ir al dentista y estaban ahí, bueno, como que estaban sacando las muelas a la mula, ¿verdad? Pero ahora ya no es tanto así, ahora ya es más fácil, ¿verdad? Que les quiten las muelas a uno y no duele tanto. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque se han tecnificado todo eso también. Muy bien. Y aquí hay algunas cosas importantes que tienen que ver siempre con el aspecto evolutivo, pero todo esto se resume en este video que quiero dejarles aquí. Por eso no lo voy a hablar, sino que aquí lo vamos a escuchar mejor de los expertos, que digamos que los expertos hablen para que podamos entender mejor. Vamos a escuchar esto.